nada, ustedes dirán, la idea de esta clase es que sea más que nada tipo clase de consulta, quitar dudas, si surgen nuevas, llevármelas de tarea para contestárselas lo antes posible. Estuve contestando algunos mails con algunas dudas que tenían algunos puntuales, pero bueno, nada, la idea es eso, que no queden dudas generales a lo que puede ser el trabajo, el examen, digamos lo que necesitan. Profe, yo tengo una duda con el trabajo práctico. Ujú. Eh, no sé si vio la parte de aprobación directa Sí, que dígame. pide crear otra tabla. Eh, un segundo. Sí, bueno. No termino de entender bien la consigna. La parte de aprobación directa, el punto 6 que dice crear una tabla llamada monopatín con los siguientes atributos. Ujú. Después de esa tabla hay que actualizarle el precio, la fecha y demás. Mi pregunta es la siguiente, ¿eso va separado del otro programa? Yo tengo que crear una clase nueva que tenga esos atributos, Exacto. pero tengo que hacer otro menú para esa clase, No. em, porque yo como le paso el precio y ah, todos los datos que me pide a la tabla nueva, a ver. si no tiene los mismos parámetros que la tabla del punto uno. Bien. Bueno, la idea es que tomes los datos de una tabla para alimentar la otra tabla en caso de ser necesario. ¿Sí? Que Está bien, pero yo en la tabla uno, por ejemplo, no tengo la fecha y la tabla 2 sí tiene fecha. ¿Cómo hago para pasarle algo que no tiene? no, ahí la creás, ahí pedís el dato y la agregás en esa tabla. Perfecto. O Claro. sea, ¿no tengo que crear otra clase? ¿O sí? Y sí, vas a tener que, a ver, eh, tomarlo como si fuera una, una clase que vas a tomar como, no lo quiero decir como backup, porque no sería como backup, pero donde podés tener datos similares, Sí. no similares, perdón, los mismos datos, pero que tenés que tomar esa tabla y copiarla en esta. La idea es que vayan trabajando con, ¿cuál es la intención de esto? Que tengan dos tablas y Sí. cuando tengas que meterle datos en esta tabla, que Ajá. no los va a ingresar vos como usuario, Claro. lo tenés que tomar de esta tabla y pic, dárselo acá. Solo pedirle los datos que no tiene la tabla anterior, por ejemplo, la fecha. Eso sí hay que Exacto, pedirlo de cero. Perfecto. Ahora sí. exacto, por ahí va. Muchas gracias. No, de nada. Escucho, soy todos ustedes. No sé si alguien quiere compartir, quiere mostrar algo de código, si van bien, si Yo tengo un par de preguntas más, profe, pero no sé si los chicos quieren preguntar algo más. de última anda preguntando, si vas Dale. quitando la vergüenza, que me parece que están Eh, tímidos. ¿Una clase puede usar un método de otra clase sin necesidad de que herede de esa clase? No Muy sé. buena pregunta. La respuesta es sí, Entiendo que sí, pero sí. no Te, me cierra por qué, digamos. ¿Cómo por qué? Tu ¿Y pregunta. por qué puedo usar ese método si no está dentro del ámbito de la misma clase, sin heredarlo, digamos, cómo funciona? Bueno, acá tenemos dos conceptos com- completamente diferentes. Uno, el de la herencia, donde decimos que la clase A extiende de la clase B, por lo que la clase A va a tener no solamente sus métodos y propiedades, sino que también todos los que tienen la superclase. Perfecto. ¿Para qué todo esto? Lo resumimos, pero la potencia también viene por otro lado, lo resumimos para no tener que escribir, repetir código, ya que si la clase que está por encima dispone el método A y B y la clase de abajo la subclase tiene el método C y D, entonces la clase de abajo tiene C, D y A y B, ¿no? Entonces como que vamos Claro, juntando cada vez más métodos. Claro, ¿para qué yo puedo utilizar o para qué me podría servir utilizar el método, o sea, la funcionalidad, no sé, saltar, correr, depositar, buscar, de otra clase? Si no tendría que estar en la herencia, no necesariamente. Es más, en algunos casos no debería estar. La herencia es una manera de clasificar, de juntar
de ordenar clases para que los métodos y propiedades vayan desembocando en esa clase que está por abajo de todo, que está más que perfectita, más que justo la que ya necesito con todos los métodos y todas las propiedades que hereda para crear ese objeto mágico que va a tener todos estos métodos y todas estas propiedades. Bien, hasta ahí terminamos de hablar un poco de herencia, ¿no? Donde de esa clase creamos ese objeto que necesitamos. Y esta clase que yo puedo utilizar un método pero que no pertenece a la herencia, pues justamente una clase que nada tenga que ver con la jerarquía con la que estoy trabajando, pero necesite interactuar con ella. ¿Cuál? Por ejemplo, qué sé yo interactúo con un control, ¿sí? Se ve medio borroso, un control remoto, ¿no? Yo, clase, persona, que tendré por encima todas las clases que a usted se le ocurra en la herencia, ¿sí? Hasta que llego acá, el objeto que ven. Voy a interactuar con esta otra clase que nada tiene que ver conmigo, nada tiene que ver con la clase persona, no sé, con la clase profesor, con toda esta subclase que a ustedes se les ocurra hasta que llego a estar yo. Nada tiene que ver con esta clase y sin embargo, miren si no interactúo. Presiono botón, bajo volumen, subo volumen. Claro, esta clase a su vez puede tener otra jerarquía mucho más compleja. Hasta puede ser más compleja que mi jerarquía hasta que aparecí yo. No sé, puede venir de la clase artefacto, de la clase control, la clase control remoto y por cable, etcétera, etcétera, hasta que llega a esta. Bueno, pero sigo en la misma. Yo, clase, jerarquía compleja hasta que estoy yo. Objeto con clases, jerarquía compleja hasta que llega este objeto. Pero yo necesito interactuar con este objeto, ¿sí? El objeto tiene un botón que es que cuando vos lo presionás baja el volumen del televisor, de otro objeto. Fíjate que podemos seguir jugando, ¿no? Porque yo voy a interactuar con este objeto, con un método de este objeto, y cuando presione este botón, cuando llame ese método, va a afectar al método de otro objeto, y así puede seguir y seguir y seguir. Entonces, claro, sin necesariamente heredar. Exacto. Está bien. Lo doy directamente como parámetro. Punto. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejemplo que hicimos de los guerreros? Que un ejemplo, por ejemplo, un guerrero, por ejemplo, le podía pegar a otro. Que ahí por ahí era un poco más simple porque le dábamos, no sé, un espadachín, le dábamos como parámetro una clase del mismo tipo. ¿Sí? Entonces ahí como que se hacía intuitivo. Pero claro, le puedes dar una clase de distinto tipo, que en ese caso eran guerreros. ¿Y por qué no le puedo dar una clase completamente diferente y que no exista en la jerarquía? Totalmente se puede. Se puede, se debe, y no hay sistemas, no hay aplicación en la que no lo tengan que utilizar. ¿Lo mismo con los atributos, profe, o solo con los métodos? Con los métodos y los atributos. Ustedes siempre recuerden esto. Los métodos están pura y exclusivamente para modificar los valores de las propiedades. No están para otra cosa. Se puede dar el caso en que tengamos un método que llame otro método. Como decir, pero ahí no modificó. Ahí no modificó ninguna propiedad. Bueno, cierto. Pero en la llamada de ese método, que llama a otro método, en algún lado ya dispara algún cambio en alguna propiedad. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ayudas? Profe, yo no entiendo cómo crear la tabla. Porque guiándome del pedacito de código que nos subieron, o sea, no entiendo cómo hacer para que se cree la tabla. Bueno, vamos un poco a la teoría. Primero íbamos a la práctica del código, a ver qué estuviste intentando hacer o
que te puedo pasar para que te lo simplifique. Primero, en lo que es la creación de la tabla, obviamente necesitamos basarnos en una clase. ¿Sí? Quiero decir, si vamos a crear una tabla, primero vamos a definir la clase. O sea, vamos a crear una clase estudiante, una tabla estudiante, perfecto. Vamos primero a definir la clase estudiante. Nombre, apellido, dirección, métodos, no sé, decir su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto pueden estar los métodos, y cada vez que digo métodos, digo acciones, funciones que va a tener, que van a estar obviamente relacionadas con la tabla estudiante. Que ahí es donde está el tema, ¿no? Como creo ahora la tabla, porque ahora estoy hablando de lo que es la clase estudiante. Tabla estudiante. Bueno, esta tabla, desde lo que es el SQL, ¿sí? este lenguaje para hablar con la base de datos y que cree las tablas, que las modifique, lo que fuera, ¿qué le voy a decir? Que cómo lo voy a programar, ¿sí? ¿Qué código le voy a insertar? Bueno, le voy a pedir en este idioma, en este SQL, que por favor me cree la tabla de nombre estudiante con las propiedades, o bueno, a ver, las propiedades de la clase, ¿no? Pero van a ser las mismas. Los registros, las columnas, que casualmente van a ser los mismos de la clase. Quiero decir con esto, estudiante tiene nombre, apellido, dirección, nota, parcial, bla bla bla. Bueno, todas esas propiedades las voy a volcar en la creación de la tabla. Quiero decir, create table alumno, nombre varchar, nota int, edad date. Voy a hacer esta referencia de los tipos de datos. Acá tenemos que tener un poco de claro los tipos de datos que vamos a respetar. Desde Python o el lenguaje que estemos utilizando. Quiero decir con esto, si mañana hacemos en Java, la clase va a ser igual, pero bueno, nada, cuidado ahí con los tipos de datos que tenemos que respetar con la base de datos, con las tablas que estamos creando. Que aquí también me he hecho el tema de, me da igual también con qué base de datos estoy trabajando. Será en SQLite, perfecto. Entonces los tipos, que varchar, que int, que date, voy a tener que respetarlos como tal. Estoy trabajando con MariaDB, pues será var o varchar, y entre paréntesis la cantidad de caracteres o lo que fuera. Bueno, pues respeto esos tipos de datos. En nuestro caso, que estamos trabajando con SQLite, ¿qué vamos a hacer? Bueno, todo lo explicado previamente, creamos nuestra clase, la definimos, como ya aprendimos, como ya sabemos, con sus métodos, sus propiedades, etc. Y no es mala idea crear el create table a mano, create table, estudiantes o monopatín o lo que fuera, bla 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 bla, cuando de todo el bla 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 bla, que es toda esta creación de estos registros con sus nombres y sus tipos, que ahí es donde tenemos el ejemplo justamente que le pasamos. Uno, respetar cada uno de los tipos de datos. Si tenemos foreign keys, si tenemos autoincrementales, bien, ya de hecho, y porque son las buenas prácticas, siempre vamos a crear algún registro que seguramente será de tipo entero, ¿no? Porque queremos guardar el número de registro insertado, que va a ser entero y autoincremental. Esto lo vamos a hacer en toda tabla que tengamos. No importa si tiene un solo dato, 10 o 500. Siempre vamos a hacer les tiro la ayuda, un int autoincremental. Siempre. Después podemos tener, por supuesto, más registros. Hablo de la tabla. Podemos tener más registros que, bueno, que tengan IDs, que tengan foreign keys y bueno, todo lo que estuvimos trabajando principalmente en la clase anterior. Pero entonces, resumiendo, ¿cómo creo una tabla? Bueno, no es, tiro la tabla y listo. No.
Uno, creo la clase. Perfecto. Completa. Completa, ya funcional. Es más, jueguen como para practicarlo y entenderlo, a crear los objetos, llamar a los métodos, ver que todo funciona. Creo la tabla. Tiene que ser, entre comillas, igual, ¿no? Las propiedades tienen que hacer referencia a los registros que he creado. Y después, tomando como parámetro el ejemplo que le dimos, bueno, creo un objeto de tipo auto o lo que fuera y o monopatín, y desde las distintas clases, una de ellas era conexión o base de datos o algo por el estilo, tenía un nombre referente. Vamos a tener métodos para la creación de la tabla, o sea que es el objeto el que va de alguna manera, ¿sí? Va a estar relacionado y va a hacer las llamadas para la creación de la tabla, para agregar un dato en alguno de los registros referentes a la tabla. Después, por supuesto, podemos hacer ya métodos más complejos, donde el objeto, no sé, persona, puede tener un método para relacionarlo con la tabla auto, o ya cosas más complejas. Pero básicamente y resumido, esa sería la manera. Ah, ok, ahora entiendo mejor. Buenísimo. Seguimos. ¿Preguntas? Ustedes dirán. Vamos. Pregunten. Que no queden dudas. O alguna pregunta que hayan escuchado de algún compañero, que a ustedes les haya llamado la atención. Ustedes dirán. ¿Estamos? ¿Eso es todo? Profe, ¿cómo va? Amén. Tengo una pregunta. ¿Ya movieron la fecha para la entrega? Porque era 18. No, lo vamos a pasar una semana más. Ah, ok. Gracias. Y después, profe, para eliminar ¿cómo decía? El monopatín desde la base de datos. Bueno, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es, perfecto, vos querés que elimine un monopatín, ¿no? O sea, cuando decimos un monopatín no nos referimos a una fila, ¿no? No sea, el monopatín número 10 o el 25 o el 30. Desde ya no nos referimos a la tabla, o sea, borrar. Ahora, Leandro, seguro. Lo que vamos a hacer ahora es, ya creamos la tabla, ya creamos la clase, ya creamos la tabla, perfecto. Llamamos a los métodos, las propiedades, todo funciona perfecto. Podemos agregar datos, todo funciona a 10 puntos. Bueno, está llena la tabla de datos y queremos borrar un dato específico. Bueno, pregunta del millón. ¿Qué dato querés borrar? Claro, de alguna manera vos me tenés que decir puntualmente qué monopatín querés borrar. Si no nos pide específicamente, queda a vuestra decisión. No sé, borrarlo por nombre, borrarlo por estado, eso lo pueden buscar ustedes. Supongamos que queremos borrar un monopatín por ID, que sería por ahí lo más lo más utilizado, ¿no? O sea, borrar un ID, borrar un monopatín por el número de ID. ¿Por qué? Por todo lo que ya vimos de la teoría, de lo que es el ID, esto que lo identifica como único. ¿Sí? No. Se puede dar el caso totalmente, ¿sí? Que necesitemos borrar todos los monopatines no sé, de nombre Xiaomi. ¿Por qué? Porque ya no los vendemos más y los queremos borrar, supongamos. Entonces sí, eso podría ser un uso aceptable. Pero nosotros vamos a ir más a lo que es el borrado de un monopatín o un objeto específico. ¿Cómo hacemos para buscar un monopatín o un objeto específico por su ID? ¿No? ¿Cómo hacemos para encontrar o para buscar una persona específica por su número de documento? ¿Cómo hacemos para buscar
un auto, más allá del color, más allá de cómo buscar ese único y específico auto, lo hacemos por patente. Perfecto, bueno, ¿cómo podríamos hacer mediante un monopatín? Si tenemos un dato que haga referencia a algún código, perfecto, vamos desde el código y listo. Y si no, lo podemos hacer desde el ID. Por eso lo hicimos autoincremental. ¿Sí? Entonces lo hicimos autoincremental, es único, los tenemos ordenados. Si alguien nos dice que quieren borrar el monopatín de ID 17, pues perfecto, entonces pedimos ese número de ID, ¿no? Ingrese el ID del monopatín a borrar, 17, y cuando damos enter, ¿no? Cuando ingresamos ese dato, que es lo que vamos a hacer nosotros desde el SQL. Bueno, van a buscar en la base de datos y van a borrar ese objeto que está en esa posición. Si yo ingresé el 17, lo que van a hacer es buscar en la tabla monopatines cuál es el ID 17 y ese es el que van a borrar. O sea que yo con el programa lo borro de la tabla, pero aparte manualmente lo tengo que ir a borrar de la base de datos. No, vos lo que vas a hacer es ingresar el código de ese monopatín. Te voy a dar un caso específico. Yo soy el empleado, ¿sí? Estoy trabajando, llega viene el gerente y me dice, Peter, mira, el monopatín 17, nada, se dio de baja, lo tenemos que sacar de la base de la tabla. Cuando digo base de la tabla, digo de nuestra base de datos, específicamente de la tabla monopatines. Perfecto. ¿Qué código es? El 17. Buenísimo. Entonces voy a una opción del menú que es, no sé, X es borrar monopatín. Ingrese el código del monopatín que quiere borrar. 17. Enter. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Desde el SQL vamos a buscar cuál es ese 17. ¿Sí? Es este. Lo vamos a borrar. ¿Sí? Será delete from table where el ID es este, el que estoy buscando. Puff, lo borré, listo. Eso es todo. Ah, ok. Y eso sería, o sea, esa opción de menú va a ir al menú general. Sí. Está. Bueno, Joaquín. Joaquín, ¿vos habías preguntado sobre la instancia? La respondo ahora último, después la mirás cuando lo levante. Alguien me había preguntado sobre las instancias. ¿Puede ser? No, yo no, profe, me parece que fue Leandro. Leandro, bueno. Quien haya sido. La instancia. ¿Qué es la instancia? Es básicamente el objeto. ¿Pero qué es un objeto? Una instancia. Bárbaro. ¿Pero de qué? ¿De dónde sale? De la clase. ¿Sí? La instancia es la llamada desde el código fuente al constructor para que genere el objeto. ¿Para qué? Si ya tengo la clase. Perfecto. Sí. Pero la clase es el diseño. La clase monopatín. Sí, batería, código, bla, 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 pero yo necesito los objetos, yo necesito los valores que voy a guardar en esa clase. ¿De qué me sirve tener una clase que especifique cómo es un monopatín? Un monopatín tiene un precio, un código, muy bien. Bueno, pues yo acá, en la realidad, cuando trabaje con el sistema, quiero que se guarden las instancias de esta clase, o sea, los objetos que voy creando. El monopatín con código 1, de color celeste, con energía tal y de precio tal. El monopatín 2, de tanta energía. El monopatín 3, etcétera, etcétera, etcétera. La instancia es el objeto. Es más, son sinónimos. Yo puedo decir objeto e instancia. Si entendieron que es objeto, es instancia. Si entendieron que es instancia, es objeto. Es lo mismo, no tiene diferencia. ¿Vieron cuando escriben persona, persona, el P, después ustedes presionan P punto y ven los métodos y propiedades? P es el objeto, persona es la clase.
¿Contesta o no? ¿Aclara o oscurece? ¿Sí, no? O sea, digamos, una variable de instancia entonces sería una variable que afecta directamente al objeto, pero no a la clase. Totalmente. Em, uf, para no entrar en cosas complejas que vamos a ver más adelante. Sí, sí. Yo lo que modifico... A ver, a ver de esta manera. La clase está en tiempo de diseño. ¿Sí? Yo la puedo modificar a la clase, por supuesto que sí. Le puedo hacer lo que quiera a la clase. Nombre, apellido, dirección, corro, o sea, borro, agrego. Pero una vez terminada la clase, ¿qué digo? No la toco más. Ya está. Esta es la clase. ¿Sí? Creo herencia, polimorfismo, todo lo que a ustedes les guste. 10 puntos. ¿Y ahora qué hago? Creo un objeto. Entonces creo un objeto tipo persona. Y a la persona sí. En tiempo, en tiempo de desarrollo y aquí viene la parte más interesante, o en tiempo de ejecución, cuando ya le doy al play, al build, para que se ejecute, entonces empiezo ya a usar el sistema que hice en Python. Ese objeto puede mutarse, puede cambiar el nombre, el apellido, la dirección, puedo crear muchos, pongo los cambios de lugar, modifico los objetos, le cambio el nombre, el apellido, la dirección. La clase no. La clase no. Una vez que estoy ejecutando, una vez que está en tiempo de ejecución, la clase no se toca. Es estática. Lo vamos a tomar así por ahora. La clase es estática una vez que yo le doy play. ¿Sí? Cuando estamos en el Visual Studio, le doy play, chau. La clase no la toco más. ¿Qué puedo tocar? ¿Qué puedo cambiar? Los objetos. Les cambio los valores. Genial. Vos sabés que necesito... ¿Viste que la clase tiene un nombre y un apellido? Me olvidé de poner la clase de dirección. ¿Puedo desde el objeto hacer eso? Vamos a tomar como que no. No, tengo que parar todo y decir, me equivoqué en el diseño, me olvidé de ponerle la dirección. Se lo agrego, vuelvo a darle play, todo se vuelve a compilar y ahí puedo darle una dirección al objeto. Clase, lo que diseño, lo que armo. Objeto, la instancia, ¿sí? Ese igual y el nombre que le doy y con el cual interactúo en tiempo de ejecución. Acerca un poco. Adagio. Sí, Perfecto. quedó un poco más claro. Si no soy del todo claro, me siguen preguntando qué parte no se entiende y nada, continúo hasta que lo entiendan. Profe, perdón. Y en el punto 7, que te hace crear como 2 tablas más distintas, que es para la actualización de precios. No sé si tiene el enunciado a mano, pero... Sí, por aquí lo tengo. Decime, igual léelo si querés o me compartís y lo vamos viendo. Decime vos. Le comparto el enunciado. Decime cuál sería la pregunta igual y lo vamos desarrollando. Dice que tengo que crear una tabla con los precios viejos. Bueno, que ahí determina el nombre de la tabla. Y después dice, y actualizar el precio y fecha en la tabla monopatín, o sea, en la primera tabla que yo creé. Y después dice, para este punto se debe crear la tabla, otro nombre de tabla, que tendrá exactamente las mismas características que la tabla monopatín, previo a actualizar los precios en la tabla monopatín. Y se deberán insertar todos los datos actuales. Como que me termina mareando. Está bien, la idea es la siguiente, es tener guardado el histórico de precios. ¿Qué pasa? Todos sabemos que los precios cambian todas las semanas, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si yo, dueño del sistema, ¿no? Cambio el precio, cosa que lo voy a necesitar hacer. O sea, me dicen, che, aumentó todo un 10%, o tal producto ahora vale 100 pesos más. Bueno, ¿yo qué hago? Tengo que ir o desde el SQL le hago un update
a todos esos precios, o voy a la base de datos y lo cambio, o bueno, desde un menú o desde donde fuera. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo cambié ese número, piso el anterior. ¿Me siguen? Sí, Como venimos trabajando, como hicimos siempre, digamos, desde Python solamente. Claro, pero yo acá puedo persistir los datos. ¿Qué es persistir? Mantener todos los datos. Puedo guardarlos, apago la computadora, vengo en 3 años y puedo ver todos esos datos que quedaron guardados. Bueno, yo lo que quiero es guardar el histórico de precios. ¿Sí? Yo quiero llegar a fin de año. Quiero llegar a fin de año, por ejemplo, y decir, bueno, quiero ver por todos los precios que pasó el Monopatín 2. Entonces que me diga, Monopatín 2 estuvo a 100 pesos, luego a 125, luego a 132 y hoy está tanto. ¿Sí? Poder hacer una proyección, no sé, por ejemplo, cuánto puede estar el año que viene, de qué porcentaje subió, sacar medias, en fin, bien. sacar cálculos, digo. Y yo ahí tengo que hacer una tabla para histórico de precios y el aumento no lo hago ahí, lo hago directamente en la tabla principal Monopatín. Sí, exacto. Ahí vas a tener el aumento ya realizado. Quiero decir, che, ¿a cuánto aumentar? ¿A cuánto está el Monopatín? ¿A 100? No, ahora está a 120. Uf, bueno. Ese 120 sigue estando en la principal. Pero, en esta de históricos, quiero que el 100 previo siga estando. Claro. Para yo después preguntar, Al che. 100 va a estar el 120 abajo y sucesivamente Exacto. los aumentos, bien. Sí, claro. Bueno, eso sería en Google con las acciones de las compañías. Claro, bueno, sí. Eso ya trabaja desde lo que es un API principalmente. Y en realidad lo que hace es cuando hay un cambio, ¡pac! Te muestran el cambio y lo guardan. Te muestran y así. ¿No? Entonces, gracias a eso queda dibujada la gráfica y queda también guardado todo queda persistido. Si no sé, dentro de 10 años quieren ver cuánto estaba tal acción en tal momento, tal día, tal hora, a cada minuto, van, buscan en ese registro y lo tienen. ¿Estamos? Sí, por mi parte al menos era eso. Bárbaro. ¿Quién más? Después seguro en la semana quizás le mande algo. Sí, manden tranquilo, seguro. Pero sí, más que nada eran esas preguntas puntuales de las consignas. Bueno, ¿estamos? Salvo que tengan alguna otra preguntita, ustedes dirán. Bueno, nada. Cualquier cosa me escriben. ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Bueno, seguimos en contacto. Dale. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Un buen fin de. Chau, chau.